Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018-051-0051 opción 11. Buenos días a todos los lectores del diario La República. Hoy estamos en un nuevo Insight. En esta oportunidad invitamos al senador Roy Barreras, precandidato presidencial. Bienvenido, senador. Un saludo especial, Vanessa, a todo el equipo de La República, a todos los internautas a esta hora en este Insight. Para este diálogo que vamos a tener con el senador, también invito a los editores Tatiana Arango, editora de Finanzas, a Gabriel Forero, editor de Empresas, y al periodista de Asuntos Legales, Cristian Acosta. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a dar un breve perfil. El senador Roy Barreras nació en Cali, cursó estudios de medicina y cirugía en la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de posgrado en sociología y administración en la Universidad del Valle, también estudió Derecho Público en la Universidad del Externado, Derecho Internacional en los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, y actualmente cursa una maestría en Derecho en la Universidad del Rosario y en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. En 2012 fue presidente del Senado y presidente de la Comisión de Paz del Senado. También ocupa ese cargo desde 2011. Vamos a comenzar, senador, explicándole y preguntándole acerca de su participación y cómo va a ser su campaña por este, hasta ahora, precandidatura. Se informó la semana pasada que usted aterrizaría en el pacto histórico para competir con Gustavo Petro, pero quisiéramos que nos explicara, hay muchos precandidatos, cómo se va a hacer el proceso y cuál es su objetivo. Gracias, Vanessa. Primero, una precisión a su amable presentación. Yo no estoy estudiando, estudié ya en la Universidad de Rosario ese posgrado, ese trabajo en Derecho, pero ya hoy estoy dedicado 100% a mi trabajo. Y le faltó una que es la que más quiero, una maestría en Literatura Hispanoamericana, que es a lo que pienso dedicarme cuando terminemos estas tareas. Le cuento sobre la candidatura. Los colombianos más o menos en esta confusión y mar de precandidatos, porque hay más candidatos que soluciones para el país, empiezan a vislumbrar que hay tres sectores, digamos, habrá por lo menos tres tarjetones. Un tarjetón, llamémoslo de la derecha, si usamos ese espectro, que es el del gobierno, o el del uribismo, o el de los partidos de gobierno. Un tarjetón del centro verde, digamos, tarjetón verde, están fundamentalmente los precandidatos Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y otros compañeros que teníamos origen en el Partido Liberal, y el tarjetón de la izquierda, o del centro izquierda, que es el que se ha dado a conocer como el pacto histórico. Esas consultas, ¿cómo se van a resolver para los ciudadanos? En marzo 12, el día de la elección parlamentaria, cuando ustedes vayan a las urnas, tendrán sobre la mesa esos tres tarjetones de las consultas presidenciales. Solo podrán escoger uno, y cada ciudadano pedirá el que le parezca mejor, el de la derecha, el del centro izquierdo. Una vez que le ofrezcan ese tarjetón, el ciudadano marcará el candidato predilecto de ese tarjetón. En mi caso, yo he sido un hombre de origen liberal toda la vida. El liberalismo en Colombia, Vanessa, como se sabe, ha fluido por lo menos por tres corrientes en los últimos 20 años. El liberalismo oficialista, Cambio Radical, que tiene sus orígenes en el nuevo liberalismo, y el partido de la U, que fundó Juan Manuel Santos. Pero todos, digamos, hemos bebido de la fuente de las ideas liberales. Ese origen nos coloca en el centro del espectro ideológico y tomamos la decisión de competir con Gustavo Petro. Nosotros no estamos adhiriendo a Gustavo Petro. Vamos a competir con el candidato líder de la Colombia humana en el tarjetón del centro histórico, del pacto histórico. Allí está también el candidato del Polo Democrático, el senador Alexander López. Y esperamos que esté también la lideresa de Víctimas, Francia Márquez. Así que en ese tarjetón habrá cuatro rostros: el de Petro, el de Roy, el de Alex y el de Francia Márquez. Y los colombianos decidirán en las urnas quién es el que gana esa nominación a la presidencia. El segundo será el candidato a la vicepresidencia, y el mensaje claro es: no vamos a elegir en todo caso un hombre ni un caudillo, sino un gobierno estable y equilibrado que defienda la vida, pero también el patrimonio.
y que respete en esta coalición de centro-izquierda las premisas que nosotros defendemos, que implican también el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y aquello de lo que vamos a hablar seguramente en este ensayo. Sí, imaginemos ya que este proceso ya pasó y que usted llega a ser presidente. Uno de los principales problemas para atacar es el desempleo, que ya supera una tasa de 17%. ¿Cómo bajaría usted este número, senador? Lo primero es que la angustia por el desempleo, los desempleados de siempre, los 5 millones de nuevos desempleados, no deberían esperar hasta el 2022 y mucho menos hasta el segundo semestre del 2022 para que el nuevo gobierno resuelva esa angustia. Le queda casi 1 año y medio al gobierno Duque y la urgencia hoy y la prioridad debería ser la generación de empleos de emergencia. El gobierno debería tomar 2 decisiones que están, por supuesto, incluidas en su respuesta, porque serán parte de nuestro programa de gobierno. La generación de empleos de emergencia, que ya mencioné, pero además la reactivación de la economía desde la demanda agregada. Por eso nosotros hemos propuesto la renta básica universal. La gente debe tener con qué comer, pero también con qué comprar. Como se sabe, y no quiero adelantarme seguramente a otras preguntas, pero desde el consenso de Washington, el modelo de capital que funciona es un capital sin frenos, en el que lo que se hace es estimular la cúpula del capital, monopolios, oligopolios, la financiarización excesiva, con la premisa de que el crecimiento económico será suficiente para que crezca toda la sociedad y para que se generen suficientes empleos formales. Eso no ha ocurrido ni siquiera en los Estados Unidos. El modelo hizo crisis y se llevó de calle, además, a la democracia misma, porque la gente empezó a descreer en la democracia y, por supuesto, en los partidos políticos. El fin de la historia que nos prometió Fukuyama no era cierto. Y esa utopía, digamos, del capitalismo sin frenos, sin corregir las deformidades propias del capital, es lo que hay que modular ahora. Y modularlo es implicar libre mercado, una economía social de mercado, donde el Estado intervenga para cerrar las brechas y para garantizar que pueda reactivarse la economía no desde la oferta, sino desde la demanda. Allí hay un elemento fundamental del modelo económico que hace parte de nuestro programa de gobierno. Cambiar el modelo y reactivar la economía desde la demanda. Senador, los jóvenes y las mujeres son los más afectados en el tema de desempleo. ¿Hay algún plan específico para estos 2 grupos poblacionales? La nueva generación de colombianos hoy ha dado en llamarse los ninis, ni universidad, ni trabajo, ni educación, ni empleo. La pirámide poblacional colombiana, que cada vez es, por supuesto, más amplia en su base y que tiene además una mayoría de mujeres, ni siquiera tenemos paridad en la demografía colombiana, somos casi el mismo número de hombres y mujeres, pero son más mujeres. Ha olvidado siempre que cuando se miran las cifras en lo que tiene que ver con empleo y oportunidades y crecimiento profesional, inclusive presencia en las universidades o presencia en las corporaciones públicas, las mujeres están rezagadas y los jóvenes también. Sobre las mujeres, lo primero que tiene una indirecta relación con la economía es garantizar la paridad real de género. La propuse en el Congreso, solo se alcanzó un tímido avance, y es que todas las listas a las elecciones de corporaciones públicas de ahora en adelante deberán tener el mismo número de hombres y mujeres. Sin embargo, lo que yo pretendo es que la mitad de las sillas de las corporaciones sean ocupadas por mujeres, y no solamente en lo público, llamo la atención sobre lo privado. Hace 3 semanas organizamos un Facebook Live, un insight como este, con los presidentes de los principales gremios económicos. 1 docena de ellos me acompañaron hablando de reactivación económica. Y me llamó la atención que solo 1 de ellas era mujer. Los otros 11 son hombres, presidentes de gremios. De manera que esa falta de representación e identidad de la mujer se refleja en todo, en la toma de decisiones, en los programas de gobierno que, por supuesto, no privilegian a la mujer. Pero le voy a contestar con un asunto puntual. Si algún grupo etario y social de las mujeres sufre más, son las mujeres más jóvenes y más pobres, que además terminan siendo consecuencia del embarazo adolescente, madres solteras o mujeres cabeza de hogar en condiciones precarias.
Eso tiene una directa relación con la violencia intrafamiliar, con la inseguridad urbana y con la inequidad social. El próximo gobierno tiene que no comprar 14 billones de pesos en aviones de guerra, sino invertirlos en esas familias y seguramente en fortalecer lo que hoy se llama el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que debería ser un ministerio de la familia. Ese instituto que ha venido creciendo, más bien hinchándose, que se llama DPS, el Departamento de Prosperidad Social, que es un ente que maneja muy regularmente un esquema de subsidios, debería integrarse a ese Ministerio de la Familia para garantizar que la inversión del Estado proteja a las familias colombianas vulnerables y de paso, Vanessa, podamos hacer realidad esa renta básica focalizada en esos hogares para que esos hogares tengan una vida digna, pero reitero, puedan reactivar la economía desde esa base popular. Listo, para hablar precisamente de estos temas, Tatiana Arango le va a hacer las siguientes preguntas. Sí, mi primera pregunta es, para 2022 la reactivación económica va a seguir siendo uno de los mayores retos de Colombia. La pandemia ya dejó 500.000 micronegocios menos. ¿Cómo recuperarlos en el corto plazo? Bueno, la pospandemia es un reto, Vanessa, para el mundo. La diferencia está en que los países desarrollados han hecho un esfuerzo mucho más serio y directo para reactivar sus economías y para darle la mano a esos microempresarios, pequeños y medianos empresarios. Colombia ha sido muy tímida, el gobierno colombiano ha sido muy tímido en esa inversión y los programas de apoyo a esas microempresas y el subsidio de las nóminas ha tenido todas las trabas que ustedes conocen y no ha llegado suficientemente a ese enorme universo de micronegocios y de microempresas que son las que más empleo generan y que han además cerrado sus puertas en esta pandemia. Cuando decimos reactivar la economía desde el consumo interno, desde la demanda agregada, no basta con que la gente tenga un mínimo vital, se necesita también estimular esas MIPYMES. Y eso implica otra decisión macroeconómica. Colombia desde los años 90 hizo una apertura hacia adentro, no tomó la previsión de decidir cuáles eran sus apuestas exportadoras y competitivas en el mundo globalizado y por supuesto esa apertura hacia adentro lo que hizo fue permitir que entraran a Colombia las fuerzas del mercado, pero nuestra industria sigue siendo precaria y nuestra capacidad exportadora mínima. Hay que tomar una decisión en el sentido de cuál es la vocación competitiva de Colombia en este mundo pospandémico lleno de fronteras cerradas, de países cada vez más nacionalistas y con un sentido del proteccionismo que parece inevitable para todos y también para Colombia. Tenemos que recuperar nuestra verdadera vocación agroindustrial, primero, turística, luego, y tomada esa decisión, la economía, incluyendo esa economía de las pequeñas y medianas empresas, debe convertirse en cadenas productivas que alimenten esa posibilidad importadora y exportadora. Eso se resume en un cambio del que se habla mucho. Colombia depende de la economía extractiva mineroenergética. En sus fuentes se agota y se destruye el medio ambiente. Inevitablemente hay que cambiar de vocación, queramos o no. Aún los negacionistas del cambio climático tendrán que aceptarlo. Pero Colombia tiene condiciones para competir y exportar si desarrollará. ¿Qué hay que hacer? Siguiente decisión fundamental de las primeras semanas de un nuevo gobierno: el desarrollo rural integral, el desarrollo del punto 1 del acuerdo que firmamos en el Teatro Colón, la implementación del acuerdo de paz, que es una hoja de ruta para Colombia. Ese acuerdo de paz que tuve el honor de firmar no es entonces una carta de armisticio con una guerrilla, aunque fuera la más grande de América Latina. Esa es una hoja de ruta también en lo económico. Implica encontrar esa vocación, encadenar nuestras pequeñas y medianas empresas en esa vocación y desarrollar la tierra productiva. No se ha hecho. El 81% de la tierra en Colombia está en manos de un 1% de terratenientes y la mayoría de ella es improductiva y eso debe corregirse. Y hay otro elemento por el que ustedes no me han preguntado, pero que termina siendo macroeconómico, por supuesto, que es el narcotráfico. El
economía ilegal. La economía ilegal primero destruye la economía legal, porque destruye seguridad, porque destroza el territorio, porque genera estos escenarios de violencia que impiden la inversión extranjera, impiden que la gente pueda trabajar en paz en Colombia y que Colombia sea un país atractivo. Es una maldición. Pero además, desde el punto de vista económico, genera estos efectos inflacionarios y estos efectos en los que el lavado de activos terminan por destruir a los empresarios legales. Una decisión económica, no es una decisión militar, ni es una decisión social, es fundamentalmente una decisión económica del nuevo gobierno. Tiene que ser avanzar hacia la despenalización de las drogas en Colombia o la regularización para quienes son más tímidos en la nominación de este asunto. Yo soy médico y por supuesto entiendo claramente que las drogas que hacen daño, incluyendo el alcohol y el tabaco, deben ser prevenidas en el consumo. Esto es un problema de salud pública y no de política criminal con grandes efectos económicos. Acabar con la maldición del narcotráfico permite estabilizar el territorio y permite que Colombia pueda dedicarse a verdaderas cadenas productivas legales que generen empleo y no violencia, como lo hace el narcotráfico hoy en grandes territorios de Colombia. Senador, cuando usted habla de despenalización o regularización de este tema, ¿eso implica también un pago de impuestos? O sea, hemos visto casos como en Estados Unidos o en algunos países donde eso se normaliza, ese escenario se normaliza y representan ingresos para el gobierno. ¿Ustedes han hecho esos cálculos? Por supuesto, a ver, hay una anécdota histórica que quizá ustedes conocen y que responde esa pregunta que hace Vanessa. No, Churchill visita en los años 20 a los Estados Unidos, pide un whisky y le dicen que no pueden ofrecérselo porque está prohibido. Y entonces Churchill les dice, qué cosa tan curiosa. En Inglaterra las ganancias del alcohol las cobra el Estado para invertirlo en la gente y ustedes le dejan aquí las ganancias a las mafias. Eso es lo que ha ocurrido desde los años 60 en Colombia. Las víctimas de la guerra contra las drogas no paran en Colombia. Ustedes recordarán que en los años 70 la guerra contra la marimba o los carteles marimberos o de la marihuana era inclemente y muchos muertos puso Colombia y mucha destrucción del tejido social. Hoy, 3, 4 décadas después, en 24 estados de los Estados Unidos la marihuana es legal, inclusive la recreativa en muchos de ellos. Terminaremos importando marihuana en cajetillas de Philip Morris y aquí pusimos los muertos. La prohibición es el crimen y por supuesto lo mismo ocurrirá con la cocaína. Es un problema de salud pública y esa despenalización y regularización implica que el Estado, por supuesto, cobre impuestos. Es decir, que el Estado controle el negocio y no las mafias. Tal y como ocurre para información de los internautas con las licoreras. El ejemplo es idéntico. La solución está inventada desde hace 100 años. El alcohol hace más daño incluso que la marihuana. Yo no conozco muertos por marihuana más allá de los que se mueren de la pereza, pero en cambio sí conozco muchos muertos por alcohol. En los hospitales trabajé más de 20 años en los servicios de urgencias, accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar, muertos por cirrosis. El alcohol hace daño y sin embargo a nadie sensato se le ocurriría hoy volver a prohibirlo. Los últimos 6 o 7 premios Nobel de Economía han escrito alguna vez un paper en defensa de la despenalización de las drogas. Está resuelto en la Academia Económica Mundial el asunto. Este es un asunto de plusvalía, de oferta y demanda. Y si no se despenaliza es por razones geopolíticas extrañas a Colombia. La guerra contra las drogas es una guerra ajena, una guerra extraña, donde Colombia pone los muertos y los consumidores del primer mundo ponen la nariz para meterse la perica. Hay que acabar con esa falsa guerra y hay que atender el problema de las drogas como lo que es un problema de salud pública y una oportunidad económica. Además, el negocio de la marihuana en los Estados Unidos y en Europa es enorme y será enorme también en Colombia. Yo mismo hice la ponencia para el uso medicinal del cannabis, una propuesta original de mi compañero el senador Juan Manuel Galán. Y creo que esa es una oportunidad de negocio enorme en el mundo, como lo es el licor. Pero las oportunidades de negocio tienen que ser reguladas por el Estado para que, por supuesto, no sean ilegales y no se conviertan en
en mafias violentas. Una de las estrategias del actual gobierno para superar la crisis de la pandemia fue habilitar una serie de alivios financieros o auxilios económicos. ¿Usted cuáles mantendría y cuáles eliminaría? Hay ahí, digamos, Tatiana, una diferencia también en el esquema. Un Estado puede, en condiciones normales, digamos, prepandemia, para atender situaciones de vulnerabilidad y de inequidad. Ahora hablamos de la situación extraordinaria de la pandemia. Pero en situaciones normales, prepandemia, un Estado puede apelar al mecanismo de los subsidios focalizados, que es el modelo de familias en acción que viene aplicándose hace 2 décadas. Subsidios que además son condicionados con el noble propósito de que quien los recibe se comprometa con una articulación social mínima, la alfabetización de sus hijos, la escolarización, unas condiciones de comportamiento social en algunos países. Otro modelo es el Estado en el que no hay una focalización condicionada, sino que a cada ciudadano se le garantiza un ingreso mínimo vital, que tiene, por supuesto, muchas variables, desde la renta básica universal hasta el salario universal, que implica que la gente reciba ese ingreso a cambio de un trabajo generado por el Estado cuando la empresa privada no lo genera, hasta un mínimo vital como ingreso que no alcanza a ser salario, pero que es universal no condicionado. Yo creo en este segundo modelo, y en ese segundo modelo del Estado que inyecta recursos a la economía, prefiero el modelo del salario universal, es decir, de la generación de empleo. Por eso no creo en el modelo de Estado mínimo, que es la propuesta conservadora o ultraconservadora, que además defiende claramente el gobierno actual, pero que también defienden los gobiernos como el de Trump o el de Bolsonaro. Son modelos en que el Estado se minimiza para que sean las fuerzas del mercado las que puedan actuar para hacer crecer la economía. Y culpan de eso a Adam Smith, pero olvidaron ustedes, los que son economistas, que creo que lo son todos, no lo olvidan, que él mismo advirtió que, por supuesto, la mano invisible resultaba funcional, pero que había que limitarla para evitar esas deformaciones del mercado. En ese camino yo prefiero ese modelo. Y en el modelo pospandémico o de la crisis extraordinaria de la pandemia, inédita durante un siglo, creo en la propuesta que ya no es una propuesta, digamos, de las izquierdas del mundo, sino de los sectores más liberales, de Stiglitz, de Krugman, de Angus Deaton. Es que hay que hacer neokeynesianismo. Hay que invertir, el Estado que participar de manera directa en la reactivación de la economía. Y eso implica un Estado fuerte, implica un Estado capaz de generar empleos directos y capaz de asumir además responsabilidades sociales indelegables, salud pública, educación pública, estímulo a las cadenas productivas agrarias, centros de acopio. Esa intervención implica un Estado que debe ser suficiente, un Estado que debe ser grande y no pequeño. Ese es un cambio en el modelo enorme para quienes desacreditan los modelos de Estado porque les parece que el Estado es un parásito del sector privado. En esta pospandemia que le corresponde a este gobierno resolver, resulta inevitable extender los subsidios a la nómina. Y resulta inevitable extender también para los hogares la precariedad de ese subsidio que les está llegando a través de distintas vías, de adultos mayores, de familias en acción, de jóvenes en acción, que no es el modelo que a mí me gusta. Pero en este año y medio que queda, los hogares necesitan, y entiendo así la propuesta de Tatiana, necesitan ya recibir ingresos. El gobierno no va a cambiar, se ha negado a nuestra propuesta de renta básica. De manera que lo mínimo que esperamos es que extienda esos subsidios precarios a esos hogares vulnerables y extienda el PAEF, de manera que nosotros podamos tener, los colombianos, el subsidio a la nómina por lo menos durante todo este año. Eso implica un esfuerzo fiscal que es posible. Y voy a poner el ejemplo más grueso. Reitero lo que mencioné hace 10 minutos. 14 billones de pesos para unas compras de 24 aviones de guerra.
Es eso y probablemente menos lo que puedan recaudar con la reforma tributaria. Si tienen 14 billones de pesos para comprar aviones de una guerra inexistente, ¿por qué no invierten eso en la generación de empleos de emergencia y en la extensión de los subsidios a las nóminas para reactivar la economía? Podrían ahorrarnos inclusive la reforma tributaria a la que creo se van a referir ustedes ahora. Quiero preguntarle, usted ya nos hablaba de la propuesta de la renta básica universal. ¿De cuánto sería y de dónde deben salir esos recursos? Nosotros radicamos por segunda ocasión un proyecto que tiene, Tatiana, distintos niveles de intervención del Estado en la renta básica según el número de miembros de un hogar. Si es un miembro, 2, 3, 4 hogares. A pesar de que la propuesta, y ya lo mencioné ahora, que personalmente Roy Barreras prefiere, es el salario universal generado por el Estado, el consenso que logramos con las bancadas del Congreso, independientes, de oposición, liberales, inclusive algunos que hacen parte de partidos de gobierno, fue alrededor de ese modelo de renta básica que no llega a 470.000 pesos al mes por hogar vulnerable, pero que permitiría tener al menos condiciones para que no existiera esa brecha enorme entre pobreza y miseria, pobreza extrema. Ese ingreso de renta básica universal que radicamos en el Congreso es el desarrollo de ese modelo de renta básica que defienden muchos en el área económica y que no es, y quiero en eso establecer una diferencia del modelo que a mí me parece funcional en el largo plazo, por lo que usted señala, por los costes enormes fiscales que hacen difícil la permanencia de ese tipo de renta básica universal. Yo prefiero el salario universal y prefiero que eso pueda ser sostenible y no solamente una medida de emergencia post-pandémica. Eso implica un cambio en el modelo tributario, pero también implica unas diferencias enormes, no solo con quienes han radicado este modelo, con el modelo de subsidios focalizados del actual gobierno y los gobiernos anteriores, sino también con alguna visión de la izquierda radical a propósito, por ejemplo, de cargar con más impuestos o impedir la distribución de dividendos de las empresas del sector privado o cargar algunos de los dividendos, si no todos, del sector financiero. Porque nosotros consideramos que hay que garantizar que ese tejido empresarial pueda recuperarse y que no puede impedirse a la empresa privada que gane. Es importante que los empresarios ganen y ganen todo lo que puedan. La labor del Estado no es confiscar sus dividendos. La labor del Estado es intervenir a través de las cargas tributarias justas y equitativas. De manera que un modelo de salario universal que es empleado en empleos generados por el Estado me parece mucho más funcional y sostenible en el largo plazo que el modelo de renta básica universal. Vamos a pasar y le vamos a hacer 3 preguntas muy puntuales sobre la reforma tributaria. Para eso le doy paso a Gabriel Forero, editor de Empresas. Senador, ¿usted está de acuerdo con quienes dicen que hay que reducir el gasto del Estado, el gasto público, en lugar de hacer la tercera reforma tributaria de este gobierno? Gabriel no tiene buen sonido. No logro oír la pregunta de Gabriel. Le repito, senador, ¿me escucha? Ahora sí le escucho, Gabriel. Gracias. Perfecto. Okay. Quiero preguntarle si usted está de acuerdo con quienes están diciendo que es necesario reducir el gasto público en lugar de hacer una nueva reforma tributaria. Que si usted considera que de esa forma se conseguirían los recursos o cuál otra vía prevé para conseguir los recursos de cerca del 2% del PIB que prevé esta tributaria. No, estoy en absoluto desacuerdo, Gabriel. Esa es una diferencia enorme en el modelo. He dicho en esta conversación que creo en un Estado que intervenga generando empleo de manera directa y en un Estado que asuma de manera innegable las responsabilidades sociales más importantes,
como la educación pública gratuita, desde el preescolar hasta la universidad, o la salud pública no estatizada, pero sí garantizando una red pública hospitalaria que, por ser pública, por supuesto, es financiada por el Estado, y garantizar toda la estrategia de atención primaria en salud, que por supuesto tiene efectos económicos. Tendríamos que hacer un insight de esta naturaleza, Gabriel, para revisar los costes enormes que genera para el país la no prevención de la enfermedad y, en cambio, la atención de lo que luego son las complicaciones que los médicos llamamos enfermedades de alto costo. Pero le pongo para los internautas un ejemplo que pueda ser comprensible. Una persona, con miles de colombianos, que tenga diabetes, puede vivir hasta los 90 años sin problemas si tiene su glicemia controlada. Pero si no se previene, termina con daños renales, en diálisis, trasplantes renales, enfermedades coronarias, unidades de cuidado intensivo, con altísimos costos sociales y económicos para el sistema. Yo creo entonces que disminuir el gasto público, que implica, por ejemplo, acabar con la educación pública, en el sentido de restringirla para que la gente con un subsidio que resulta irrisorio mande sus hijos a escuelas privadas que terminan siendo escuelas de garaje, y luego cerrando la llave de esos subsidios para agostar la educación pública, o una disminución del gasto que implique no intervenir en la generación directa de empleo o en la disminución del subsidio a los insumos agrícolas, por ejemplo, no es lo que Colombia necesita. Necesitamos un Estado capaz de financiar la inversión social. Otro asunto es la burocracia inútil. Otro asunto son las altas consejerías presidenciales inútiles. Otro asunto son los gastos exagerados en publicidad de los gobiernos o la no profesionalización del servicio exterior con los costos enormes que eso contiene. Pero en general, el Estado tiene que ser suficiente para garantizar la equidad y la vida digna de los colombianos. A mí me parece que esa vieja afirmación, vieja porque tiene ya cerca de 3 décadas, de la tercera vía, a propósito de que tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, tiene hoy más validez que nunca. Senador, ahora le pregunto por una de las propuestas que tendría ese articulado que va a llegar después de Semana Santa, y es el aumento de la tarifa de IVA en algunos bienes y servicios de la canasta familiar de 5% a 19%. ¿Usted está de acuerdo con la tesis de quienes defienden este aumento, de que así se va a aumentar la equidad en el pago de ese impuesto? Estoy en absoluto desacuerdo. Entre otras cosas porque el IVA, por supuesto, como saben ustedes, es un impuesto regresivo. Y toda ampliación de la base de pago del IVA termina por afectar más a la clase media que a los más poderosos. Y porque además no tiene mucho sentido que carguemos los costos de la pandemia a quienes hoy tienen que comprar sus alimentos y sus bienes básicos en tiendas y supermercados, cuando en la reforma tributaria anterior de este gobierno, de 2019, se aumentaron en cerca de 9 billones de pesos las exenciones para un total de 90 billones en exenciones tributarias desordenadas y acumuladas a lo largo de los últimos 20 años. 90 billones en exenciones. Es aquí donde debería entrar a ordenarse la capacidad tributaria del Estado y, por supuesto, un esfuerzo aún mayor en el control de la evasión y de la elusión. Pero lo que resulta a todas luces evidente ahora es que no tiene explicación para los colombianos que se pretenda recaudar esos 2 puntos del PIB a punto de incremento del IVA o inclusive de la base del impuesto a la renta, cuando nos están informando que tienen de sobra esos 14 billones de pesos para comprar aviones de guerra. Es una circunstancia y por supuesto es coyuntural, pero sí marca un talante en los gobiernos. ¿Qué es la prioridad y de dónde financiarla? Y si tienen esos recursos pueden ahorrarse la presentación de la reforma tributaria en la semana Semana Santa, en la semana de Pascua. Podrían no radicarla, evitar esa turbulencia social que va a generar
y con los dineros de la compra de los aviones de guerra invertir en la generación de empleos de emergencia y en el subsidio de las nóminas, como ya hemos dicho. Ahora, por supuesto que hay que hacer un cambio de fondo en el estatuto tributario, pero también digámosle la verdad a los colombianos. Los gobiernos, cuando inician, deben llegar con su propuesta de gobierno y con todas las reformas de fondo para establecer lo que será su programa, inclusive con cambios estructurales en el modelo. Un gobierno exhausto que está terminando en los últimos meses de su gobierno, que pretenda pasar una reforma tributaria a punta de mermelada y de sobornos a los congresistas de gobierno que les va a costar sus curules en las urnas, porque el pueblo colombiano los va a castigar. Tiene un pésimo pronóstico. Yo dudo mucho que esa reforma inclusive pueda ser aprobada, y más con un gobierno dubitativo que, como ustedes han informado en la República muchas veces desde el año pasado, el propio presidente Duque dijo que no habría reforma, después su ministro de Hacienda dijo que sí la iba a haber, después decidieron aplazarla para este año, la anunciaron luego para el comienzo de la legislatura y ahora acaban de aplazarla de nuevo para después de la Semana Santa. Yo quiero recordar solamente un dato. Esta legislatura es la más corta. Quedan escasamente 11 semanas después de la Semana de Pascua. Aprobar una reforma tributaria en tan corto tiempo va a resultar prácticamente imposible, sobre todo cuando el propio gobierno aún no se pone de acuerdo, ni entre ellos, ni con los gremios de la producción, que tienen todos diversas críticas a ese desordenado articulado. Senador, en ese sentido, ¿usted cree que usted ya nos anticipa que va a ser muy difícil que pase, pero de llegar a pasar va a volver a ser una colcha de retazos, como algunos siempre caracterizan a las reformas tributarias? Y otra pregunta tiene que ver con que ¿usted está de acuerdo entonces con el impuesto al patrimonio que aumente del 1 al 3%, teniendo en cuenta su postura de que nos cuenta de que las empresas deben ganar y no ponerle trabas a sus utilidades? Estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio, como estoy de acuerdo con el impuesto a las herencias. Estoy de acuerdo con la intervención del Estado desde el punto de vista tributario para que los más ricos y sobre todo los mega ricos y sobre todo los propietarios de bienes y capitales improductivos paguen impuestos. Estoy de acuerdo con gravar la tierra improductiva. Estoy de acuerdo con eliminar las exenciones, inclusive aquella del IVA a los bienes de capital, que poco ha servido para la industrialización de Colombia y para la generación de empleo, y más bien para hacer cierta actividad endogámica en las empresas, que implica que en la práctica terminen tributando muy poco. Muchos de los voceros del sector privado, algún analista económico de algunos gremios, que además funge de el analista por excelencia del Partido Cambio Radical, proclaman que Colombia tiene la tasa impositiva empresarial más alta de América Latina. Pero cuando eso se confronta con los estudios de Luis Jorge Garay, por ejemplo, queda demostrado que a punta de exenciones y de gimnasia financiera, muchos de esos conglomerados monopólicos terminan pagando prácticamente nada. El impuesto al patrimonio y el impuesto a las herencias y el impuesto a los capitales improductivos es la manera equitativa en que el Estado puede permitir que el empresario que produzca gane, porque se lo merece, permitir que el tejido empresarial se robustezca, pero garantizar que aquel que no produce o que tiene acumulación de capital en exceso pague más que la clase media empobrecida, que hoy tiene el riesgo de desaparecer y que hoy es clase media vulnerable. Yo quería proponerles lo siguiente. No estoy viendo la pantalla, creo que están ustedes, ¿me están viendo? Sí, ahora sí la veo. Gracias, Gabriel y Vanessa. Primero, a los internautas, contarles lo que les conté fuera de cámaras segundos antes de empezar este insight, y es que por error de mi agenda cité al tiempo una junta regional que está aquí en mi oficina al lado, y este insight que yo no había entendido que era tan interesante y pensé que era una entrevista breve. Y las preguntas de ustedes merecen respuestas mucho más a fondo. Nadie puede pretender gobernar Colombia ni gobernar ningún país pospandémico en el mundo si no tiene claro el cambio en el modelo económico, que es un cambio de utopía,
Nosotros venimos funcionando hace medio siglo con el consenso de Washington. Venimos hace medio siglo siguiendo los dictados de Milton Friedman. Y creímos que el capital y el fin de la última utopía que sobrevivía. No funcionó. Pero si el Estado no es capaz de volver a intervenir la economía, yo quiero pedirles que tengamos otra oportunidad de conversar cuando ustedes lo estimen con el tiempo suficiente, pero no puedo irme sin dejarles esta reflexión a los internautas, a ustedes que son todos jóvenes economistas, pero también jóvenes colombianos. La historia de la democracia es muy breve, apenas 200 años tal vez, desde el humanismo francés, desde la Revolución Francesa, desde la independencia americana. Y si queremos contar 5.000 o 7.000 años de civilizaciones humanas, los otros 6.800 años han sido de dictaduras, de tiranos, de reyes, de reyesuelos, de faraones, de emperadores, de dictadores crueles, casi todos. Y si la democracia hace crisis por cuenta del fracaso del modelo económico, de la inequidad, de la brecha enorme de los más ricos y los más pobres, y de la inutilidad del Estado en garantizarle vida digna a la gente, y a la nueva generación, la de ustedes, garantizarles que tengan oportunidades para desarrollarse plenamente, lo que va a ocurrir es que la gente va a abandonar la democracia y va a seguir virando hacia regímenes totalitarios. Eso es lo que ocurrió con Trump, lo que ocurrió con Erdogan, lo que ocurrió con Orbán en Hungría y lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos años con esta concentración de poder. Cambiar el modelo económico implica salvar la democracia y sobre eso hay que hablar con mucha más profundidad y con mucha más propiedad. Ojalá tengamos oportunidad de hacerlo con la República en otro momento. Senador, muchas gracias por este espacio que nos abrió. Lo queríamos despedir, faltaron más preguntas, pero bueno, entendemos que su agenda está muy ocupada. Lo único que queríamos preguntarle brevemente, el Consejo de Estado va a dar su opinión sobre la viabilidad del fracking. ¿Usted estaría de acuerdo o desacuerdo con esa posible viabilidad que van a aprobar? Yo estoy en desacuerdo con dos cosas que marcan también una diferencia con el modelo económico. Estoy en desacuerdo con el glifosato por razones económicas que mencioné de soslayo, pero que quiero resaltar ahora. La guerra contra las drogas es una guerra fracasada, que solo estimula las economías ilegales con el daño terrible al tejido social y que, por supuesto, implica impedir que el país desarrolle sus economías legales. Y eso además tiene el efecto ambiental, que es la razón más poderosa por la que le voy a decir no a su segunda pregunta. No podemos seguir destruyendo el aire y el agua solo para extraer riqueza brevemente en la próxima década, lo que quede debajo de la tierra, para poder extraer esos petróleos y para poder extraer esas sustancias combustibles, destruyendo las fuentes subterráneas de agua, que es lo que nos queda. Tenemos una responsabilidad con la nueva generación. Parece lógico en el cortísimo plazo que si un país se niega a industrializarse y a desarrollar verdaderamente su capital y su vocación agroindustrial, siga en el propósito de vivir del petróleo y del carbón también ya agotado. Pero eso es corto plazo y eso es destrucción del medio ambiente. Yo me opongo al fracking y me opongo al glifosato. Listo, senador. Ahora sí lo dejamos para que continúe con su agenda. Muchas gracias por haber recibido esta invitación, por aceptar este diálogo y muchas gracias a los editores y a Cristian que estuvieron presentes también en este ensayo. Muchas gracias a Cristian, a los editores, Vanessa, a ustedes además por la paciencia de esta improvisada conversación. Los despido con esta anécdota. Hace muchos años ya, porque tengo 57, a mis 16, entré por error a una universidad que se llamaba la Gran Colombia al examen que no era, que era el examen de ingreso en Derecho. Y la mitad del examen era en francés, asunto que no había estudiado yo jamás. Por supuesto, de manera milagrosa pasé el examen, pero no había preparado en absoluto semejante interrogatorio. Ustedes merecen, como expertos que son en estas áreas, que podamos conversar con cifras, con números, con datos, sobre lo que debe hacer en las primeras semanas el próximo gobierno para tres cosas. Reactivar la economía, que la va a recibir muy mal. Garantizar el manejo, y no digo el pago, sino el manejo de la deuda externa, que va a ser enorme, porque el déficit fiscal es gigantesco.
y garantizarle a los colombianos en el primer año, por lo menos, volver a los niveles de empleo que teníamos en el año 2016. Sobre esas tres cosas, quedo pendiente de su amable invitación. Bueno, claro que sí, vamos a cuadrarlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao. Chao.